Vale, bienvenidos, les habla Javi Samuel. En este video vamos a aprender los 15 trucos profesionales más utilizados en CorelDRAW. Truco número 1, adaptar texto al trayecto. Por ejemplo, acá tengo 4 textos, acá tengo un objeto. Lo que voy a hacer, voy a adaptar esos textos a este objeto. Por ejemplo, hago el texto número 1, me dirijo a texto. Seguidamente, adaptar texto a trayecto. Acerco hacia el objeto, lo quiero de esta manera, por ejemplo, ahí está bien, el primer texto. Ahora, para el segundo texto, lo que voy a hacer es, voy a rotar 180 grados, por ejemplo, me ubico acá, justo, y escribo 180 grados, como vemos acá, el texto giró 180 grados, y otra vez me dirijo a texto, adaptar texto a trayecto, por ejemplo, ahí está, de esta manera. Ahora hago con el texto número 3, quiero poner a la izquierda, y el texto número 4 a la derecha, adaptar texto a trayecto. Por ejemplo, ahí está bien. Entonces, por ejemplo, acá lo tengo en uno solo. Lo que quiero hacer, voy a separar el texto del trayecto. Para ello me dirijo a objeto, separar objetos compuestos de 5 elementos. Separé, acá está. Esto si gusta lo suprimo y me quedaría solamente con esta belleza que acabamos de hacer. Truco número 2, alinear y distribuir. Por ejemplo, tengo 4 elementos acá, más de 5, pero quiero seleccionar solamente los 4. Lo que voy a hacer es, uso la herramienta de selección, me dirijo a la parte donde quiero y arrastro hacia ocupar los 4 elementos. Entonces se me activa esta opción, alinear y distribuir. Voy a presionarlo, me aparece esta opción, me dirijo a distribuir. Quiero que ambas tengan la misma distancia de cada uno. Para ello me voy a distribuir y me voy a distribuir centro horizontalmente, de esta manera. Ahora quiero alinearlo al centro, por ejemplo, alinear central verticalmente y ahí está. Por ejemplo, es esta. O también lo puedo alinear al borde superior. Si se dan cuenta, se ubica una línea con una línea guía, es esta. Eso sería alinear y distribuir. También lo podemos hacer con el texto. Por ejemplo, acá tengo un texto, lo pongo acá, y si quiero, por ejemplo, alinearlo justo al centro de este objeto, selecciono el texto, luego presiono Shift más clic para seleccionar el objeto, presiono la letra C para centrar, o en todo caso, si quiero, en la parte superior presiono la letra T, o también la letra L a la izquierda, o la letra R para la derecha, o la P al centro. Como ven, eso es alinear y distribuir. También podemos usar de esta manera. Por ejemplo, voy a hacer un círculo. Seguidamente voy a crear un círculo más pequeño. Con Shift otra vez creo un círculo más pequeño. Y por ejemplo, la selecciono y presiono la letra B. Hago esta forma. Si quiero la letra T hacia arriba, la letra L a la izquierda, la letra R a la derecha, la letra P al centro. Truco número 3, cambiar interfaz. Vamos a cambiar el color de la interfaz del CorelDRAW. Por ejemplo, para ello me dirijo justo acá, opciones generales, es como una especie de ruedita, cliqueo, seguidamente me dirijo a espacio trabajo y ubico aspecto. En aspecto voy a elegir el tema, por ejemplo el ligero, totalmente blanco, tengo el medio, tengo el oscuro y por último el negro. A criterio de ustedes con cuál se quedan. Yo me quedo con este tema, para lo cual presiono aceptar. Truco número 4, vamos a aprender a combinar colores. Por ejemplo, acá tengo 2 círculos, cuales tengo un rojo y un amarillo. Entonces, si quiero combinar un color, por ejemplo, del rojo y del amarillo quiero sacar otro color. Por ejemplo, selecciono el objeto y seguidamente presiono control y hago clic en los colores con los que quiero combinar. Por ejemplo,
quiero ponerle algo, un poco de verde, sigo presionando, se ubica así. Si quiero poner un poco de celeste, control clic de esta manera. Si ubico al objeto número 2, al objeto rojo, por ejemplo quiero poner algo de blanco, control más clic, algo de amarillo, control más clic. Truco número 5, convertir contorno en objeto. Acá tengo un objeto, un círculo, con un contorno de 10. Por ejemplo, si quisiera cambiar el color del objeto, se cambiaría solamente el celeste. Por ejemplo, quiero poner amarillo, ahí está. El contorno tengo que cambiarlo, pero con control, con clic derecho, se cambiaría. Si quiero convertir el contorno en objeto, presiono control más shift más Q y separo el objeto del contorno. Ahora el contorno ya se debe convertir en una curva. Para ello puedo cambiar del color, por ejemplo, ya tengo objeto, por ejemplo, selecciono la herramienta de forma y hago esto. Ahí está. Truco número 6. Copiar el mismo degradado de un objeto. Vamos a aprender a copiar el mismo degradado de un objeto. Por ejemplo, acá tengo un degradado. Lo voy a borrar para hacerlo de nuevo. Por ejemplo, voy a duplicar este objeto. Lo voy a cambiar a un color rojo. Selecciono el objeto y presiono seguidamente la letra G. Me ubico en relleno de degradado. Y, por ejemplo, combino, quiero poner un poco de amarillo. Ahí está. Es un degradado. Ahora, este mismo degradado quiero copiarlo a estos dos objetos. Para ello, lo siguiente. Selecciono el objeto y me ubico a la parte inferior derecha, justo donde dice degradado, y arrastro hacia el nuevo objeto. Y ahí copiaríamos el mismo degradado del objeto a otro. Hacemos esto, lo mismo con esto, pero tenemos que tener seleccionado el objeto y arrastro y suelto. Ahí está. Truco número 7. Dentro de PowerClip. Acá tengo un logo, un objeto. Quiero ponerlo dentro de este objeto. Lo que hago es lo siguiente. Selecciono el logo, por ejemplo, el de acá de Adidas. Lo voy a seleccionar y voy a hacer un clic derecho y voy a elegir dentro de PowerClip. Y me ubico en el objeto y presiono un clic dentro del objeto. Ahí está. Para poder editarlo puedo presionar doble clic y estoy dentro del PowerClip y le voy a reducir el tamaño. Lo ubico de esta manera. Ahora, para finalizar la edición, simplemente doy clic derecho y presiono en finalizar edición de PowerClip. Ahí está. Truco número 8. Duplicar un objeto. Hay muchas formas de duplicar un objeto. Por ejemplo, si selecciono un objeto y arrastro y suelto con clic derecho, lo acabo de duplicar. De esta manera, arrastro y suelto, clic derecho, duplico objeto. También hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, si arrastro y suelto, acabo de duplicar, ahora presiono control D las veces que quiera y sigo duplicando el mismo objeto. También lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, acá tengo un cuadrado, le voy a duplicar, arrastro y suelto, aún con objeto seleccionado voy acá, me dirijo a la parte superior donde está la medida del objeto y activo este candado. Lo voy a bajar, por ejemplo, voy a bajar en un 80% más pequeño. Ahora sigo presionando control D y control D. Entonces, ¿qué es lo que hace? Duplica el documento, pero se va reduciendo del 100% al 80%, al 60%, al 40% y así sucesivamente hasta quedar más pequeño. Es en forma horizontal. Ahora quiero duplicarlo en forma teniendo referencia a un objeto, por ejemplo, de esta manera. Que lo que hago es doble clic justo cuando se activa una especie de giración
Acerco esto, me ubico justo al centro y arrastro hacia el centro del nuevo objeto para tener una guía. Entonces lo que hago es lo siguiente: arrastro, intento duplicar con control D suelto, de esta manera acabo de duplicar y ahora sigo presionando control D y hago un círculo de esta manera. Insertar código de barras en CorelDRAW. Para ello hago lo siguiente: me dirijo a objeto y selecciono insertar código de barras. Ahora acá me da opción de agregar el código de barras. Por ejemplo, puedo agregarle un número de 8 dígitos: 27 64 0079. Ahí está. Presiono en siguiente, otra vez siguiente. Acá puedo elegir el tipo de letra. Creo que la letra está bien, me gusta. Presiono en finalizar y acabo de crear un código de barras completamente vectorial. Ahora, si quiero cambiar el color de este código de barras, hago lo siguiente. Por ejemplo, voy a presionar control C para copiar y seguidamente me dirijo a edición, pegar código especial. Me aparecen dos opciones. Voy a elegir la segunda opción y presiono en aceptar. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a desagrupar y, por ejemplo, si selecciono este objeto, lo voy a pintar de color para que lo puedan apreciar. Lo voy a suprimir. Ahora selecciono y puedo cambiar de color, por ejemplo, de esta manera: rojo, este rojo, puedo poner amarillo, celeste, el color que prefieras. Truco número 10: vectorizar un logo. Lo que hago es lo voy a vectorizar para poder modificar, cambiar de color, lo que desee. Por ejemplo, tengo varias opciones. Voy a empezar con la primera: vectorización rápida. Vectorizar mapa de bits. Presiono. Voy a ubicarme en vectorización rápida. Presiono en reducir para reducir mapa de bits. Y acá nos muestra el resultado, pero veo que no está en su mejor versión. No me gusta el resultado, pero voy a hacer, para ello voy a hacer el siguiente paso. Otra vez selecciono el objeto, me dijo vectorizar mapa de bits y esta vez voy a elegir vectorización por contorno. Seguidamente me dirijo a arte lineal. Igualmente presiono reducir mapa de bits y acá está haciendo el proceso de vectorización. Creo que en ese resultado está mucho mejor, pero tengo más opciones. Puedo hacerlo en lineal y puedo hacerlo en logotipo. También puedo hacerlo en logotipo detallado, a criterio de ustedes en caso que tengan trabajando un logo. Voy a presionar en aceptar. Ahora este objeto está vectorizado. Acá lo borro porque está pésimo. Y este lo puedo cambiar, por ejemplo, de color. Quiero ponerlo celeste. Ahí está. Otra vez rojo. Separar sombra de objeto. A este objeto le voy a agregar una sombra. Por ejemplo, me dirijo a la herramienta sombra. Y voy a hacer una sombra preestablecida. Por ejemplo, esta. Creo que esta primera. Ahí está. Voy a cambiar de color la sombra, poner un poco de amarilla. Tal vez roja. Ahí está. Ahora, para poder separar la sombra del objeto, hacemos lo siguiente: arrastramos y seleccionamos el objeto. Nos dirigimos a objeto, separar el grupo de sombra. ¿Cuál es esta? Es el objeto y esta es la sombra. Lo acabo de separar. Puedo cambiar de color. Normal. Ahí está. Truco número 12: convertir a escala de grises un objeto. Acá tengo un logo. Lo quiero convertir
a escala de grises. Para ello que hago lo siguiente, me dirijo a mapa de bits, voy a duplicar este logo, control D. Quiero convertirlo a mapa de bits y a esto a blanco y negro. Para ello selecciono el objeto, me dirijo a mapa de bits, seguidamente modo y escojo blanco y negro. Ahí está, presiono en aceptar, ya está. Para el otro voy a elegir nuevamente mapa de bits, modo y escojo y selecciono escala de grises. Truco número 13, crear una marca de agua en CorelDRAW. Para ello ya tengo preparado una pequeña constancia de manera de ejemplo. Por ejemplo es esta. Quiero agregarlo una marca de agua al fondo. Para ello hago lo siguiente, acá justo tengo el texto y el logo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para hacer una marca de agua, primeramente voy a agregar una transparencia, selecciono el logo, me dirijo a transparencia, herramienta transparencia, selecciono y elijo la transparencia uniforme. Voy a presionarlo en transparencia uniforme y lo voy a bajar, lo voy a aumentar a un 70%. Ahí está. Pero le voy a enviar al fondo. Truco número 14. Periódico a 3 columnas. Hacemos lo siguiente. Para ello me dirijo a las opciones generales. Presiono. Me aparece una pequeña ventanita. Voy a elegir esta vez documento. Seguidamente elijo línea guía. Presiono la pestañita y busco preestablecidas. En preestablecidas voy a activar periódico a 3 columnas. Un clic y seguidamente en aceptar. Ahí está. Me muestran 3 columnas con las líneas guías preestablecidas. Truco número 15. Vamos a ajustar el texto. Por ejemplo, tengo una noticia. ¿Cuál es esta? Este es el título y esta es parte de la noticia. El contenido. Por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a agregar primero el texto en 3 columnas. Para ello me dirijo a texto, columnas y acá voy a tipear número 3. Presiono en aceptar. Ahí está. Lo tengo el texto en 3 columnas. Esta imagen lo voy a ajustar al texto. Me ubico donde quiero posicionarlo, justo en la parte superior, y me dirijo a la opción ajustar texto. Tengo varias opciones, pero para ello voy a elegir solamente texto alrededor. De esta manera. Ahora arrastro esto hasta que se parezca todo el texto. De esta manera. Voy a agregarle letra capital a la primera opción. Selecciono la letra y me ubico en capitular. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, eso quedaría un poco agradable. Bueno, hemos llegado al final de este video. Me gustaría sus comentarios, opiniones y que se suscribieran al canal, compartan el video y regalarme un like. Muchas gracias.